Sintonía Literaria, el programa de la SADE, filial General Rodríguez. Estamos aquí con Rubén Bergamén, ya presentado. Acá presentamos a nuestro escritor Ricardo Hernández, que ha traído sus 2 libros. Agradecemos la operación de los controles a Carlos Besani, como siempre, tan atento. Sin él no podríamos hacer mucho. Exacto. Y bueno, Ricardo, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, la verdad que es un placer estar acá en este programa, este proyecto tan lindo, digamos, ¿no? Proyecto que se va armando. La verdad que soy escucha parte del programa. Oh, bueno, muchas gracias. No los escucho en vivo, eso de reconocer, porque no los importa, escucho, ¿viste? menos mal que queda grabado. Claro, queda grabado y uno lo escucha después, bueno, en distintos horarios, pero he escuchado casi todos los programas. Así que lo sigo y me parece que es un lindo proyecto que se va armando, va creciendo, se va enriqueciendo con la impronta propia de un grupo también nuevo, digo, que viene con sus cosas, con sus proyectos este año, digo, con SADE, entonces no quería dejar de decir eso, ¿no? La verdad que me pone contento no solo estar en el programa, sino ser parte de ese proceso. Y a poquito se fue formando, de a poquito. Bien. Vamos. Bueno, acá Ricardo presenta 2 libros. El primero es La palabra como resistencia y el segundo, Los mundos que alguna vez habitamos. Este libro, estuvimos leyendo un poco, son como episodios o puntos o capítulos donde haces una mezcla de tu experiencia personal en el contexto histórico, político, y que también nos das alguna reflexión de sociología, reflexión de la vida en general. ¿Cómo te pareció mezclar todas estos tópicos? Sí, primero, bueno, describir por ahí, de hace un tiempo vengo pensando, por ahí con ustedes también, digamos, ¿no? De esto de ser escritor, de escribir, y la verdad que por ese lado, yo los últimos tiempos me vengo definiendo más como alguien que escribe, más que como escritor. Tal vez porque alguien que escribe me pone como en la acción de escribir, y me gusta pensarme así, como alguien que escribe, y porque eso trae otra pregunta también. ¿Qué escribo? ¿Para qué? ¿Qué y para qué? Claro. Entonces ahí me mete en esto que vos preguntabas, digamos, ¿no? A mí me gusta pensarme escribiendo como una especie de intento de registros de los tiempos que me han tocado vivir. Eso es como lo que yo busco escribiendo. Después lo otro viene como añadiduría, digamos, el oficio de escritor. Bueno, ahí por ahí no me siento tan cómodo, digamos, ¿no? Que tiene como otra vertiente el oficio de escritor. Sí, como con esto de escribir, ser alguien que escribe. Como testigo narrador. Como testigo narrador de los tiempos que me ha tocado vivir, y cuando digo los tiempos que me ha tocado vivir, intento poner en contexto las cosas que pienso, que me pasan. Entonces hay como un ida y vuelta entre describir la situación del país, describir lo que pasa en esta época, a través de las historias tal vez personales, más individuales, pero bueno, es como una tensión ahí entre no terminar siendo una literatura del yo que se cierra en sí mismo, sino tratar de, bueno, cuál es el mundo que quiero describir. Entonces ahí mis historias o los relatos que intentan un poco hacer eso, digamos, cuando o sea, describir una historia en el sentido, bueno, en qué tipo de país, por ejemplo, pasa eso, digamos, ¿no? En qué tipo de barrio, y qué postura, qué opinión, sí, sobre todo qué postura tengo yo frente a ese país, a ese mundo que intento describir. Entonces ahí está como el intento, si querés, literario, ese juego de... Bueno, la crónica me ha sido como género, digamos, como forma de expresión, me ha sido bastante cómoda para eso, digamos, ¿no?
El primer libro es La palabra como resistencia, que es un libro de pandemia, podría decir, en el cual yo intento hacer eso y viene a raíz de artículos, notas en un blog personal que tengo de hace muchísimo tiempo, en donde... Nómbralo, por favor, así la gente te lo puede Se llama La Excusa blogspot.com. Hace mucho que tengo, y ahora me resulta bastante, siempre me resultó bastante cómodo. En el momento que lo abro era como, no sé, era como la novedad, digamos, ¿no? Antes a mí me gustaba más husmear sobre la tecnología, internet y demás. Después como que hice un camino contrario, digamos, pero en ese momento era como una novedad tener un blog, digamos, ¿no? Y bueno, ahí fue como desarrollando eso, y ahora resulta como una rareza, pero me gusta también, digamos, estoy como a contramano de la idea de exhibir todo, y el blog me sirve como un poco para eso, es como un refugio, digamos, ¿no? Es como un refugio de los tantos que intento construir, digamos, ¿no? Siempre me gustó la idea del refugio también. La literatura como refugio, lo que uno hace como refugio, y ese blog es un poco ese refugio, digamos, sin estar por ahí a merced de las lógicas de las redes, por ahí, digamos, ¿no? Porque queda como anticuado por ahí ahora, digamos, frente a, no sé, las redes que tienen como otra lógica, y estar como, no sé si por fuera, pero con otra lógica, a mí me cierra eso, digamos, ¿no? Me siento como protegido. Entonces yo le encuentro esa lógica del refugio a ese blog, y al intento de escribir sobre los tiempos que van transitando. La palabra como resistencia nace a partir de la idea de describir el gobierno macrista, y describir también la derrota por ahí de un proyecto político. En el 2015, el primer texto nace de eso, de una juntada de amigos, un poco interpelando qué es lo que pasa en el país, y bueno, ahí voy mechando anécdotas, situaciones, describiendo, opinando sobre lo que a mí me impactaba en ese momento, que era que quedó chico ahora, digamos, frente a la realidad actual, digamos, ¿no? Pero digo, en ese momento a mí me había impactado mucho, más que haya ganado Macri, que haya perdido un proyecto popular. Eso me había afectado mucho. Entonces el libro ahí terminó siendo un refugio también, porque unido a la pandemia, porque lo escribí en la pandemia, terminaba siendo un refugio más para protegerme de algo, digamos, ¿no? En este caso el contexto. Bien, igual permitime, ¿no? Yo también veo que además de refugio hay también un llamado a atención, un llamado a tomar conciencia. Permitime leer en la página 175 de este libro, Dale. La palabra como resistencia, en el artículo que dice Al fin salieron. Y esto pasó en diciembre de 2017, como dice el encabezado de la nota. Y repito la fecha, ¿no?, que puede ser un poco lejana, a ver qué coincidencias les trae a los con el presente. actuales, sí. Dice así: mataron a un artesano hippie y no les pareció que valiera la pena salir a protestar. Mataron a un mapuche y tuvieron la misma actitud. Después golpearon a militantes en la calle y más de lo mismo. Les siguió el despido de empleados públicos para solucionar el desempleo, el crecimiento de la deuda externa, más que en la dictadura militar, y el menemismo, juntos. La disparada de los precios de los alimentos sin control alguno, la negligencia por la desaparición del submarino, la suspensión de las garantías, de las paritarias, la policía entrando a un barrio a los tiros, hiriendo a niños, el despido de periodistas por pensar distinto y la constante reducción del salario, por nombrar algunas de las cosas que sucedían por esos días y que no inmutaban a ciertos sectores que en otros tiempos, por mucho menos, habían salido a las calles a denunciar una dictadura. ¿Qué semejanza con lo que está pasando ahora? Sí, yo lo leí eso.
es increíble, es muy actual, todo muy actual. Sí, Lamentablemente. sí, todo eso muy actual, muy, muy pensado, muy elaborado en lo que vos decís que contás la escritura. Es, Sí, yo cuando lo vuelvo a escuchar, digo, por un lado está la actualidad que toma un texto, las preguntas mismas, digamos, ¿no? Volviendo a la idea del refugio, está en ese sentido, era en ese momento la manera de no solo preguntarme, sino escribirlo, sino compartirlo, digamos, ¿no? Eh, Porque son tan actuales que hoy mismo, por lo menos yo me sigo preguntando más o menos cosas parecidas. ¿Por qué? Por ahí estaría planteado tal vez de otra forma, digamos, ¿no? Pero digamos, en este tiempo mucho más, qué sé yo, me sale Convulsionado. convulsionado, casi monstruoso, te Violento. diría yo. Eh, Hay algo de los monstruos dando vueltas, los monstruos sueltos en la realidad. Pero la pregunta sigue siendo, bueno, ¿por qué la sociedad en general, más allá de las particularidades de algunos sectores o de algunas personas, digo, ¿por qué estamos tan pasivos frente a esto tan destructivo? Al fin salieron en ese texto, ¿no? Y yo estoy como esperando eso de vuelta, escribo, bueno, al fin salieron, al fin salimos, tal vez tendría que decir ahora, digamos, ¿no? Pero digamos, la pregunta ahí desde el por qué, frente a un proyecto tan destructivo, tanta pasividad, tanta poca reacción, no sé, hay, digo, para hacer un seminario, digo, para contestar eso, digo, pero digo, la pregunta sigue estando ahí. Y la posibilidad de hacer la pregunta y escribirlo en algún lado, a mí me resulta sanador. La posibilidad de compartir con alguien, en este caso con ustedes, o en un grupo de amigos, sigue estando ahí. Entonces, viste, hay algo, viste, de hacer circular la pregunta como casi como, no sé, un método de protección, digamos, ¿no? Frente al silencio que resulta enfermizo, frente al silencio que resulta aquietador. ¿Cómo plantearías la pregunta? Y yo creo que en este momento es, digo, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó para llegar a esto? Eso para mí es la pregunta, que es un poco dar vueltas sobre lo mismo, ¿no? Digo, ¿por qué no salimos? ¿Qué nos pasó en esta sociedad para que estemos frente a un proyecto de destrucción del Estado? Y muchos de nosotros que somos el Estado, porque estamos trabajando en el Estado, a veces nos cuesta construir herramientas comunitarias, nos cuesta construir herramientas colectivas, reacciones colectivas frente a esto. Digo, ¿qué nos pasó? No sé, hay mucho para decir, hay mucho para decir. Esto ya viene hace mucho. Sí. Lo que pasa que se van mejorando las cosas, cómo atacar a los que menos tienen, a los que piensan de otra manera, a los que quieren un país más tranquilo, desarrollado. Hay gente que piensa totalmente distinta, y cuando ven que la cosa está andando bien y que puede mejorar, ya se encargan con los medios y con los sobres, y ahí cambia la historia, y es lo que estamos viviendo. Sí, hay algo. Y esto pasó en la Semana Trágica, en el 55, cuando Uriburu también da el golpe. Van mutando, pero con cosas más nuevas, como esa que largaron para matar a este muchacho, un montón de métodos que tienen las grandes potencias económicas. Va por ahí el asunto. Es muy, muy, muy duro, muy duro. Y hay gente que es inofensiva, que trabaja, que solamente quiere trabajar y vivir. No quiere ni saber quién es San Martín, ni quién fue, ni nada. Quiere ir un sábado a comer una pizza, ir a pescar. Por ahí no le interesa otra cosa, porque él cree que es así nada más. Entonces, ¿viste? Y son cooptados directamente. Y hay una manera, ¿viste? Que
que los hace pensar de otra manera distinta, a pesar de que ellos mismos están entrando en el juego ese. Para mí es eso. Sí, sí, hay algo de eso. Yo Claro. pienso también que hay mucho de lo propio también para revisar. Entonces me parece Sí, que ahí sí. tal vez está el mayor obstáculo porque resulta hasta doloroso, digamos, ¿no? Porque me parece que es un momento en el cual es necesario tener una mirada hacia lo propio, digamos, ¿no? Ahí entra, si bien ahí es multicausal, está esto que dice Rubén y hay un montón de otras cosas más, pero a mí no me cabe duda que digo, la tecnología juega un rol, pero no sé si sería la tecnología en sí, sino el modo que se consume la tecnología o cómo está planteado el modo que se utiliza el consumo. Entonces, me parece que ahí hay algo de lo propio que tiene que ver con pensarse sin historia, digo. Entonces digo, me parece que ahí también la dificultad es que también somos parte de eso, entonces resulta como difícil, digamos, porque ahí está como atado a las propias adicciones cotidianas, digamos, ¿no? Y en general a mí me parece, digamos, ¿no? Que hay como una mirada demasiado adultocéntrica en eso y siempre estamos como más fácil ver a los pibes, ¿viste? Que los pibes consumen imágenes, que esto, que el otro, y en realidad los adultos hacemos lo mismo y nos cuesta muchísimo ver. Y digo, ahí en esas formas me parece que digo están una de las claves, porque son un montón, Claro, sí. pero una de las claves está en la forma de consumir, cuando nos invita todo el tiempo a lo instantáneo, a lo rápido, a lo que no tiene historia. Digo, uno consume reel, videos cortos, digo, pero totalmente fuera de contexto, digo, ¿no? Entonces digo, es muy fácil creer que, no sé, sabes de psicología porque viste un video de 3 minutos y eso. Entonces, viste, ahí hay una desvalorización del saber por un lado y por otro lado, viste, te pone como en un lugar que crees que lo sabes todo. Y en realidad tenés una fragmentación de algo, ¿viste? Entonces eso es peligroso. Y me parece que nos va moldeando una forma de mirar la realidad que después, bueno, tiene sus consecuencias. Sí, que tiende al individualismo, Claro. que tiende a eso, a El egoísmo. no tener conciencia. Claro. Pero bueno, digo, me parece, digo, hay un texto ahí que por ahí podemos leer un poquito después. Me parece que una de las claves también es lo que nos pasó en la pandemia. Léelo. Me parece. ¿Lo tenés marcado? A ver, por acá. Del libro Los mundos que alguna vez habitamos, que es el segundo libro. Vamos a- Ya lo voy a encontrar, ¿eh? Esto que es radio en vivo. Estamos en vivo, así que Puede pasar. Aprovecho para sí. hacer el anuncio de un acto muy importante que vamos a hacer el sábado 29 sábado que viene. el sábado 29 Es el sábado que viene. a las 18 horas va a ser la presentación de la filial General Rodríguez de la SADE, la presentación oficial que ya se obtiene la personería jurídica y el señor intendente va a estar entregando el diploma de la personería jurídica a nuestra filial. Y se va a hacer también el homenaje a Alicia Digón, nuestra querida Alicia, ya fallecida, que fue nuestra primera presidenta y alma mater de la filial. Así que quedan todos invitados. Esto, repito, va a ser las 18 horas del sábado 29 ¿En dónde? de marzo en el Museo Histórico Municipal, calle Sarmiento 518. Sí, Entrada libre, y gratuita, están todos invitados. Se me ocurre, digo, que también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Digo, esto, digo, porque el grupo de SADE tiene una historia, digo, hay, viene la confección, el armado, la organización de este grupo que ahora está llevando este proyecto, tiene una historia donde hay personas que se han esforzado mucho, que han soñado, que han hecho cosas para que esto sea posible, ¿no? Entonces me parece que capaz que una de las claves es esto, ¿no? Digo, cómo recuperar en las cosas que hacemos el porqué de dónde venimos. Digo, ¿no? Entonces digo, este grupo en particular viene de esa historia, digo, ¿no? De una persona, yo no la conocía, Alicia, pero me hablan una persona evidentemente muy querida y que ha iniciado un camino que da como resultado este presente.
Entonces digo, capaz que digo, otra pregunta, digo, ¿cómo se hace para reconstruir, para dar historicidad a las cosas que hacemos? Y tal vez sea esto, ¿no? Recuperando la historia, preguntando quién somos, de dónde venimos. Voy a leer un fragmento de un texto que se llama ¿Serán ellos? Que son unas observaciones. A mí me tocó ser presidente de mesa, ¿sí? En una escuela, entonces ahí me fui como haciendo preguntas, digamos, en relación a esta idea de bueno, ¿quiénes son estos libertarios en este caso? Y también, que no voy a leer esa parte, pero bueno, el rol que me parece que tal vez tuvo la pandemia, ¿no? Que es un poco de donde venimos, volviendo a lo mismo, digamos. Bueno, dice así: ¿serán ellos? Seguía haciéndome preguntas sentado en la mesa 121, como presidente de mesa, en un rol ciudadano tan antiguo y valioso como la democracia misma. Faltaban 3 minutos para empezar, había buen clima de trabajo, el pibe libertario me pidió un mate y a mí me pareció que era un buen comienzo. Quizás nada era como lo intuía, incluso me habían dado ganas de contarle que alguna vez creí que los que jugaban mucho al Fortnite podían convertirse en asesinos porque disparaban a todo lo que se movía, eliminaban a los adversarios, cosificaban a todo ser vivo y mataban sin parar. Pero después me pareció que no era un buen tema de conversación. Porque nada de eso sucedió. No se hicieron asesinos, se hicieron creyentes del capitalismo, especialistas en el mercado bursátil, apostadores del bingo virtual, con conocimientos probados sobre criptomonedas, aprendiendo en TikTok a invertir en la bolsa los pocos pesos que le quedaban de lo que le pasaban papá y mamá. Eran pibes y pibas enojados con los adultos, habladores de un idioma propio en el área digital, decían random, aesthetic, y cultivaban un sarcasmo que los alejaba un poco más. Devenidos en votantes primerizos, hackeadores del sistema político encerrados en sus piezas, usando Windows 10. Sintieron que todo esto era una manera de vengarse de los padres, de los que no lo entendieron, de los que los cancelaron, de los que le hicieron bullying, de los que le dijeron, che vos, rara de mierda, vos pajero, salí de acá. Donde hay un resentimiento suele haber sed de venganza, casi siempre. Parecía que ellos estaban parados ahí. Necesitaban vengarse, hacer que todo vuele por los aires, aunque sea por un rato, con un tiempo necesario para que alguien los mirara y pudiera sentirse que eran algo para otros, que dejaban de ser perdedores por un momento. Necesitaban sentir que los escuchábamos, o al menos que les teníamos un poco de miedo. Para que aprendan a respetar, carajo, para que les pidamos perdón, para que pudieran vernos arrodillados y humillados como ellos se sintieron alguna vez. Porque quizás había una enorme necesidad de sentir que alguien los eligió, aunque sea a través de un loco, que tenían el poder de la revancha, que eran los dueños del botón que hará explotar todo por los aires. ¿Te acordás cuando te reías de mí, vos y tus amiguitos? ¿Te acordás o no te acordás? Bueno, mira, ahora el boludo toca ese botoncito y volamos todos. ¿Eran ellos o no? Quizás no pudieron dimensionar lo hecho porque no han aprendido a contextualizar en TikTok y les resulta lo mismo un video de Milei que uno sobre un chino rompiendo piedras para ver si adentro tienen diamantes. Tal vez hasta ellos están sorprendidos. ¿Y ahora qué van a hacer si no encuentran el icono de deshacer? ¿Qué van a hacer si nunca se metieron en el panel de control para buscar restaurar el sistema? ¿Incendiarán la casa solo para llamar la atención? ¿Podremos hacer un puente hacia ellos y conversar un poco? ¿Podremos escucharlos y hacernos cargo de la parte que nos toca en esta historia? ¿O los dejaremos solos, esperando que se cansen y digan, bueno, no juego más? Milei es uno de los protagonistas. Sí, totalmente. Milei es uno de los protagonistas. Me alejo un poquito. Es el típico Milei. Es que los padres lo desechaban, le hacían de todo, y el tipo es un vengador. Se está vengando, no le interesa nada. Está enfermo, ¿viste? Es un enfermo, porque al final adquieren una enfermedad. La enfermedad está perfectamente escrito ahí. ¿Qué más puedo agregar? Nada, no puedo agregar nada. Está todo dicho. Está todo dicho. Lo que quiero leer un tramito de ese mismo libro, Los mundos que alguna vez habitamos, y te voy a
responder públicamente a mi nombre y a nombre de la Sociedad Argentina de Escritores un tema que una vez habías planteado y que dejaste testimonio en este libro mismo, en donde dice señales, la página 89. Dice: bueno, nadie estaba dispuesto a conversar sobre los temas del país abiertamente en nombre de una normativa que en ningún lado decía lo que se podía decir y lo que no. Todos daban por sentado que no se podía hablar de política. Esto te ha referido a las reuniones de la Fidel General Rodríguez de la SADE. Todos daban por sentado que no se podía hablar de política, que la política era algo malo y que por esa razón estaba prohibido o al menos no era conveniente, incluso si el precio de ese silencio fuera un futuro en donde estuviera en riesgo su propio trabajo, su bienestar y su dignidad. Por otro lado, en esos tiempos estuve participando en una asociación que agrupaba escritores locales. Esta es nuestra SADE Fidel Rodríguez. Un grupo adorable, gracias. Un grupo adorable, como el grupo de la escuela quizás, que se reunía una vez al mes para organizar una comisión directiva que se ocupara de temas acordes a la promoción de los escritores y de actividades ligadas a la literatura y la cultura local. A veces se leían textos propios, se presentaban libros, se festejaban cumpleaños, se tejían relaciones y se tramitaban los pasos administrativos para que la sede fuera reconocida legalmente. Se desplegaban los protocolos al respecto, en donde se informaban los objetivos de la institución, entre los cuales se reiteraba una suerte de declaración de principios donde no entraban temáticas partidarias y políticas. Debo reconocer que no sabía dónde estaba el punto en el estatuto que se refiriera a eso. Creo que nadie lo sabía, y quizá allí estuviera la clave de lo que tal vez fuera un malentendido muy común en esa época. La cosa es que hemos tenido varias discusiones muy respetuosas al respecto, en las que siempre volvíamos a la independencia y la autarquía como valores a seguir, que dejarían de lado lo que se entiende por política. Es verdad que también éramos pocos los que muchas veces teníamos necesidad de hacer algún comentario sobre la realidad, porque esto solía ser interpretado por un silencio abrumador, o quizá por el miedo a que se generaran peleas, cosa que nunca había sucedido. Es más, nunca estuvo en el temario de las reuniones la situación del país ni el riesgo que corría la cultura en general. Bueno, y sigue el texto. Entonces, a esto, permitime responderte que en realidad esto ya lo habíamos hablado en programas anteriores, cuando se ha mencionado el artículo 2, si mal no recuerdo, del Estatuto General de la SADE, donde dice que la SADE no es una entidad partidaria políticamente, pero ser partidaria en lo que representa un partido político particular, pero sí la SADE hace política y está a favor de la libertad de expresión, a favor de la vida. Por eso la SADE Central adhirió a la marcha que se hizo por el respeto de las diversidades. Y nosotros desde nuestra SADE, Fidel Rodríguez, podemos repudiar con todo el derecho del mundo y cumpliendo el artículo 2 del estatuto, podemos repudiar la violenta represión que han sufrido los jubilados y el periodista Pablo Grillo el miércoles pasado. Y esto no es política partidaria, es política nacional. Es ver algo, o sea, ver algo. Nosotros vimos algo que no nos podemos quedar callados. Claro. Eso es una cosa. A un viejo le vas a pegar, lo vas a matar. No sé, es una locura esto. Yo creo que el mismo tipo, el vigilante ese, que no sé, debe estar pensándolo mucho. Claro. Bueno, a mí me alegra que me contestes y genere. Te voy a contar a ver si puedo sintetizar, digamos, ¿no? Pero digo, me interesa que refleje un poco lo que escribo, la época. Y esta situación de ahora de SADE, por ejemplo, no es la misma que en ese momento. En ese momento también yo había, por ejemplo, participado en una
movilización acá en la plaza, y una persona, pues estábamos todos, eran los primeros días del gobierno y con todo lo que vino después, y se presenta diciendo: yo quiero aclarar que esto no es política. Y pero si no es política esto, por suerte es política. Por suerte es política, digo, pero volviendo a lo anterior, digo, ¿qué nos pasó? Digo, también me parece que nos pasó eso, digamos, ¿no? Que se apropiaron de la idea de la política, digamos, ¿no? Bueno, Ricardo, muchas gracias. Acá queremos agradecer los saludos de Eduardo Tula y saludos de Laura Sanguinetti. Gracias, queridos y atentos oyentes. Bueno, Ricardo, nos quedó corto. Nos quedó corto. Te comprometemos durante el año a un nuevo entrevista, ¿te Bueno, parece? sí, una nueva conversación. Mucho lo vamos a esperar. Bueno, y nos vamos con un tema musical de Baglietto elegido por Ricardo. Bueno, anuncialo, el tema. Me olvidé con el tema. Bueno, el tema de Baglietto. En el próximo programa tema de se lo Baglietto, diremos. un saludo a mi familia, a mi hija More y a mi esposa Karina. Bueno, gracias, Ricardo. Bueno, gracias un a ustedes. orgullo y una alegría. Vamos con el tema Las musical cosas y nos tienen despedimos. Sí.